y he hecho ya tantos papeles a lo largo de la mañana que me tengo que resituar en lo que tengo que decir. Bueno, pensé en el tema este de Quiñones antólogo, porque, como decía Pepe Jurado, se cita a las antologías de Fernando Quiñones, se ha hecho un lugar común de todas sus antologías, pero realmente cuando te pones a mirar los textos me doy cuenta de que hay fallos, hay antologías que nadie ha mirado y cita mal, los repertorios no están completos en ninguno de los catálogos bibliográficos, ni siquiera en las páginas que se le han dedicado a sus antologías en algunas publicaciones. Entonces mi intención era, bueno, limpiar, barrer un poco y ver exactamente en qué consistió la labor de antólogo de Fernando Quiñones, ¿no? Lo que llama la atención, bueno, quiero agradecer aquí especialmente a María Ángeles Cabello, responsable de la Fundación Fernando Quiñones, que me ha ayudado mucho en el trasiego de investigaciones, tanto en la Fundación, pasarme material. Entonces, María Ángeles, gracias, ¿no? Aunque también estuve allí, pero ya me ha ayudado, ¿no? Quiñones, lo primero que hay que decir es que le gustaban mucho las antologías. En su biblioteca personal, en la que se conserva en la Fundación, he contabilizado unas 114 antologías que él conservaba en su biblioteca personal, lo que demuestra ya un afecto especial por esta forma, ¿no? Por esta forma de recopilación. Y en total, y lo digo porque esto también está mal en casi todos los repertorios bibliográficos, Quiñones preparó 9 antologías. Ya veremos de qué índole, ¿no? Porque también se habla de que son de relatos y veremos cómo eso hay que matizarlo y puntualizarlo mucho, ¿no? Lo interesante de estas antologías es que la mayoría de ellas las prepara Quiñones entre el año 66 y el año 69, excepto la última que la publicó en Sílex en el año 89. Digo esto porque son años muy importantes en la biografía de Fernando Quiñones. Es un momento de inflexión de su propia vida, ¿no? Es un escritor que ya es conocido, ¿no? Ha obtenido el famoso premio de la Nación de Buenos Aires, ya ha publicado algunos libros, pero también es un momento de inflexión, como veremos, y terminaré hablando de esto, en su manera de entender la poesía, en ese cambio que va a dar hacia lo que es el mundo de las crónicas, aunque hay un hilo de continuidad, como reconoce Benítez Ariza, y eso es innegable, pero hay un cambio, ¿no? Es un Quiñones que va a cambiar. Y las antologías que prepara Fernando en estos años tienen que ver fundamentalmente con dos sellos o con dos momentos, ¿no? O con dos hitos importantes en su vida. Por una parte, sus trabajos para las selecciones del Roger Digest, en las que, como todo el mundo sabe, ¿no? Él empieza a trabajar en el año 53 y ahí Quiñones prepara lo que llamó él la serie de las joyas, ¿no? Ahora hablaremos de ellas: joyas del cuento español, joyas del cuento europeo, joyas del cuento norteamericano y también los mejores relatos del mundo. Y las otras dos, el otro gran conjunto de antologías tiene que ver con su relación con Argentina, en concreto con Buenos Aires, ¿no? Donde va a publicar con la editorial Jorge Álvarez y con la editorial Columba. Y además otros sellos menores, como la editorial Sagitario de Barcelona o, por último, la editorial Sílex, también, bueno, de Madrid. Entonces voy a organizar un poco la exposición hablando primero de esos sellos editoriales, ¿no? He puesto aquí las fotos finales, las famosísimas fotos finales de Fernando en el Reyes, pero quiero empezar por el comienzo, ¿no? Fernando Quiñones, como casi todo el mundo sabe, ¿no? Porque evidentemente es un dato muy conocido, él marcha a Madrid en el año 52 y gracias a Juan Aparicio, que era director general de la ¿cómo se llama esto?, ¿no?, de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda, fue Aparicio el que le ayuda a encontrar trabajo primero en la Delegación de Prensa y luego precisamente en la redacción del Roger Digest a través de Vicente Fernández Bobadilla, ¿no?, que era el gerente de la editorial.
Y entonces allí Fernando empieza a trabajar con muy diferentes trabajos, ¿no? Fue director de ventas, redactor y por lo visto, por lo que todo el mundo me cuenta, ¿no? Incluida, por ejemplo, Paca Aguirre, Francisca Aguirre, Nadia Consolani, toda la gente que trabajó con él en las elecciones, nos cuenta que Fernando en las elecciones era una especie de terremoto, ¿no? Es decir, porque era una especie de hombre pulpo que era capaz de contestar 3 teléfonos a la vez, de inventarse artículos para las elecciones. Era un hombre, como lo era en su propia vida, muy especial, ¿no? En las elecciones trabajó mucha gente, ¿no? de aquel momento, Luis Rosales, Pepe Hierro, Leopoldo y Juan Luis Panero. Es decir, era una especie de antro que daba de comer a diferentes escritores. Hay quien dice que también era una especie de lugar de la CIA, ¿no? Donde trabajaba gente. Bueno, eso es cuestionable, ¿no? Para quien no lo sepa, de la gente más joven que está aquí, las elecciones o el Royal Digest, como empieza siendo, es una editorial creada por una pareja norteamericana, ¿no? Por Wallace, en el año 1922, que lo que hacía era, entre otras cosas, resumir artículos de otras publicaciones. También había artículos propios, anuncios, anécdotas. Y las elecciones se hicieron muy famosas. Las versiones en español empiezan en Cuba en el año 1940 y luego la versión en España llega justo el año en que Quiñones se marcha a Madrid. En el año 52, que es el momento que se están preparando los tratados, ¿no? de Madrid, de los pactos de Madrid, los pactos bilaterales entre España y Estados Unidos, en ese mare magnum llega la versión en español y publicada en España del Digest, ¿no? Esta editorial y la publicación que tenía cierto aire de modernidad, es decir, siendo muy conservadoras, daba una especie de invasión del American Way of Life, ¿no? De alguna manera, y quería poner brevemente, lo digo sobre todo para la gente más joven, a ver si esto lo logra funcionar o no, sí, un par de segundos, un minuto, a ver si funciona todo como debe funcionar, para que vean. Para que empieza por el final, ¿no? Bueno, es una tontería, pero lo digo sobre todo para la gente más joven, a ver si logro cerrar esto bien e irme a la presentación. Aquí estamos, ¿no? Bueno, Fernando Quiñones trabajó en la editorial desde el 15 de octubre de 1953 hasta el 15 de noviembre del 71, pero en el 68 él estaba bastante harto de su trabajo en el Rieder, y incluso una carta a Ricardo Molina en el año 67 explica un poco las razones de su hartazgo. Y ese año él hace un acto que todo el mundo cita en su biografía, que es que llegó a la redacción vestido de torero, que es la foto que les tengo puesta aquí, ¿no? Él va allí como si fuera una jornada habitual y, como dice él, se cortó la coleta. No se la cortó del todo porque, como digo, estuvo en nómina hasta el año 71. Lo que pasa es que el resto de años lo colaboró, pero no digamos en la oficina, yendo materialmente a la oficina. En la carta que le escribe a Ricardo Molina en el 67 le dice que él quiere dedicarse a la escritura, pero tiene una frase muy significativa. Dice que está harto de una revista
que ha pasado de ser simplemente idiota a infame, dice él, desde el punto de vista ideológico pro-yanqui. Son sus palabras, ¿no? Son las palabras, las subrayo porque no es solamente un hartazgo de su vida de oficinista, sino también un quiebro ideológico. Para el Riader, él preparó 4 antologías de relatos, de las que luego hablaré, las joyas del cuento español, lo dije antes, europeo, norteamericano, y los mejores relatos del mundo. El siguiente grupo de antologías, los más importantes, tienen que ver con su relación con Argentina a través de Borges. Volvemos a repetir lo de siempre, que ganó el premio, bueno, lo de siempre para algunos de los que están aquí, quizás para otros no. Él gana en el año 60 un premio importantísimo, ¿no?, del diario La Nación de Buenos Aires, en cuyo jurado estaba presidiéndolo Borges. Eso fue un hito muy importante en la carrera de Fernando Quiñones, para bien y para mal, y a partir de ahí empieza una relación que empieza siendo más epistolar que otra cosa. Lo llega a conocer en el año 63, que viaja Borges a España, pero lo que quería subrayar es que Quiñones viaja a Argentina en el 65, y entre otras cosas lo hace a través de Borges, de la relación con Borges, aunque no se aprecia muy bien. Lo que tienen en la presentación es una carta de la mano de Leonor Acevedo, la madre de Borges, que como saben le escribió de escribiente, y entre otras cosas, ¿no?, donde hablan de ese futuro viaje, de ese inmediato viaje que va a hacer Borges a Argentina, que lo hace en junio y julio del 65. ¿Por qué digo esto? Porque este viaje a Argentina probablemente, no lo puedo documentar, pero fue el cauce a través del cual él conoció a el editor Jorge Álvarez, que se convirtió en bastante amigo de la familia, según me comenta Nadia Consolani, su mujer. Tan amigo que se quedaba a dormir en casa de Fernando Quiñones, en María Auxiliadora en Madrid, eran gente amiga, ¿no? A través de quizás ese viaje del 65 hiciera que Quiñones entablara relaciones con Jorge Álvarez y también con los editores de la otra editora en la que publicó, Columba, ¿no?, también de Buenos Aires. Con la editorial Jorge Álvarez, pues fue una editorial muy importante, ¿no?, de los años 60 en Argentina. Publica 200 títulos entre el año 63 y el año 69 y se caracterizó por, de alguna manera, significar una especie de modernización, ¿no?, literaria, académica y cultural, como digo, con casi 200 títulos. La relación de Quiñones con esta editorial no solamente le llevaría a preparar antologías en la serie de las Crónicas, que fue una serie también muy moderna, sino también, por ejemplo, a publicar incluso algunos de sus libros, como Historias de la Argentina, que publica también Jorge Álvarez en el año 66, o también que publicará, por ejemplo, en el año 67, ¿no?, otra de sus libros con MC. La otra editorial, Columba, es una editorial que menos conocida quizás en España, que fue fundada en los años 20 por 2 hermanos y que luego seguida por sus descendientes, y que se dedicó sobre todo a las historias gráficas, ¿no?, historias gráficas como el Tony, Intervalo, Fantasía. Funcionó hasta el año 2001. Pero lo más interesante es que esta editorial tenía una línea de publicaciones de carácter divulgativo, al estilo del Quesselet francés, y que tenía series como casi literalmente traducida ¿qué es?, ¿no? Fijaros que en ¿qué es? Publicó, por ejemplo, Vaquero Goyanes, ¿qué es la novela y qué es el cuento?, ¿no? O Borges publicó ¿qué es el budismo? Es decir, que era una serie preparada por gente, elaborada por gente que tenía preparación, pero que tenía un afán divulgativo, ¿no? Y tenía una colección que se llamó primero Esquemas, y luego Nuevos Esquemas, que también tenía, como digo, este carácter de divulgación. La colección Nuevos Esquemas, que es donde publica Quiñones, tenía el lema para un nuevo mundo, ¿no? Para un mundo nuevo, ¿no? Eso lo dice todo, ¿no? La intención de significar una nueva actitud mental, de apertura, nuevos temas, nueva corriente de pensamiento, nuevos esquemas mentales. Y ahí es donde va a publicar Quiñones los últimos rumbos de la poesía española. Los otros sellos editoriales con los que publica Quiñones, me voy a ir otra vez a la primera página,
Es la editorial Sagitario, de la que todavía no he tenido demasiado tiempo para seguir la pista, pero es una editorial que nace en la Barcelona bullente de los años 60, es decir, esa Barcelona de Seybarral, etcétera, etcétera. También Quiñones le cuenta a Ricardo Molina, le habla de esta colección y dice que es una colección de mucho prestigio, marginalia, y que él se llama a sí mismo posible colaborador o asesor editorial. Es una editorial, es un sello, quizás aquí Alberto González Troyano o Fernando Vaz se acuerden de ella, que publican textos feministas, primeras traducciones de novela negra, es decir, estamos hablando de una editorial en la bullente Barcelona de los 60. Por último, la editorial Silex es una editorial fundada en Madrid por Eleonor Domínguez, amiga de Quiñones, y que le convenció para que iniciaran una línea editorial de la que la antología de Quiñones es la primera, que era Silex Literatura. Luego hablaré de esta antología inencontrable porque hasta ahora siempre ha sido mal citada en todos los repertorios bibliográficos sobre Fernando Quiñones. Bueno, quería hablar un poco entonces, me voy a centrar no en estas antologías que son de poesía, la que preparó para la editorial Columba. Este es el ejemplar de la Fundación Fernando Quiñones que me digitalizó María Ángeles, él le puso una nueva portada, ¿no? Y esta antología es una antología de poesía en la que no voy a entrar porque me quiero dedicar a la narrativa, y la otra es de poesía, ¿no?, en la editorial Sagitario. Me voy a centrar, por la brevedad de mi intervención, en lo que llamo relatos y otras formas breves, porque otro error de todos los repertorios bibliográficos es que se les llama a todas esas antologías de relatos, y veremos que eso no es así. Es decir, hay antologías que son relatos, pero hay antologías donde se mezclan capítulos de novela. Es decir, eso hasta ahora ha sido, en cierto modo, exactamente mal citado. Las primeras antologías de las que voy a hablar brevemente son las que preparó para el Reader Digest, ¿no? Y os quería, aquí, aunque se ve mal, las portadas de esas antologías, porque siempre me parece que los libros un poco como que hay que sustanciarlos, ¿no?, como que hay que mirarlos. La primera antología que publica es Las joyas del cuento español. Toda la serie de las joyas tiene la misma forma, tiene una especie de pequeña carta prólogo donde él se dirige muy políticamente correcta, hablando ahora, ¿no? Sería estimada o querida lectora, y después habla del lector, ¿no? Se dirige a los dos. Todas las antologías tienen un prólogo de 1 o 2 páginas. Tiene alrededor de una docena de textos, las más extensas están relatos de Las joyas del cuento español, y cada texto va precedido por una entradilla, una pequeña presentación de Fernando Quiñones, ¿no? Las joyas del cuento español tiene una vacilación de fechas. La Biblioteca Nacional la cataloga en el año 66, aunque la portadilla tiene el año 66, pero el depósito legal es del 65 y el copyright del 64. Esto también explica las vacilaciones en las citas de todos los textos, ¿no? Son cosas que he intentado aclarar para ajustar y para asentar realmente el repertorio bibliográfico de la antología. Esta antología es muy curiosa. Recoge textos desde la Edad Media hasta el siglo XIX, concretamente el más antiguo, si no recuerdo mal, lo voy a mirar para no confundirme, es La Buenaventura de Pedro Antonio de Alarcón. También incluye un texto de Fernán Caballero, no sé si está aquí Marieta o no. Marieta, ¿no? Esta antología tiene la característica, como es una antología realmente que recoge textos desde la Edad Media hasta el siglo XIX, de su heterogeneidad desde el punto de vista de la concepción del género, porque como ocurre en antologías que se dedican al género, por ejemplo, de la época áurea o de la Edad Media, recoge textos que realmente hoy no lo consideraríamos relatos, ¿no? Es decir, recoge un capítulo de Buscón, por ejemplo, ¿no? Recoge la historia del abencerraje de la hermosa Jarifa, resumida, es decir, es una mezcolanza que ocurre, por ejemplo, con las antologías que el mismo Maxime Chevalier dedica a los cuentos del Siglo de Oro,
porque hay realmente una indefinición del género en la Edad Media y en la época áurea, en ese sentido, ¿no?, de narración continuata, como le llamó Castiglione, y que Massime Chevalier acepta, es decir, son géneros breves, pero una heterogeneidad no precisa. Ya cuando llegamos al siglo XIX, los textos que recoge, pues sí, encontramos textos que propiamente podemos considerar cuentos literarios, como es La pata de palo, ¿no?, de Espronceda. Subrayar esa heterogeneidad en cuanto a la inclusión de textos y señalar una cosa interesante, en estas primeras colecciones de cuentos, Quiñones no tiene ningún prurito, ninguna alergia a la palabra cuento. Fijaros que lo llama así, joyas del cuento, ¿no? Cuando llegue a los mejores relatos del mundo, aparecerán relatos, sin ninguna explicación, pero en estos primeros textos a él no le importa nada llamarlos cuentos. Luego diría que eso era una aberración, llamarlos cuentos a los textos literarios, ¿no? Pero en esta primera época no, ¿no? Leer brevemente una de las cosas que dice en el prologuillo de esta primera introducción. Se ha afirmado muchas veces que el cuento o relato corto es el más bello y completo de los géneros literarios, porque une la brevedad a la calidad, el encanto y el impacto de la poesía a los valores descriptivos de la novela, y dice que es una pieza de orfebrería y por eso la llama joya, ¿no? La segunda colección, Joyas del Cuento Europeo, del año 66, reúne cuentos de España, Inglaterra, Francia, Rusia y Alemania. Él dice que los grandes países, primero habla de Estados Unidos, que él dice que realmente es el gran país del cuento, por lo menos contemporáneo, del relato contemporáneo, pero subraya la fertilidad en esos 4 países, España, Inglaterra, Francia, Rusia, y Alemania lo pone porque, bueno, porque algún cuento pertenece a esa nacionalidad, ¿no? Subrayar de esta antología como si el anterior sí había incluido cuentos de carácter fantasioso, aquí lo precisa, dice, creemos que tenemos que presentar las dos grandes tendencias que siempre se disputaron el incomparable género del cuento, la realidad y la fantasía. Digo esto porque también en Quiñones esas dos facetas siempre van a estar, ¿no? Casi, bueno, desde el principio. Los cuentos que antologa en las Joyas del Cuento Europeo van desde clásicos del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Becker, Valera, Balzac, Chekhov, Dickens, Maupassant, Tolstoy. Bueno, subrayar la inclusión de La pata de mono, de Jacobs, que aparecía en la antología de literatura fantástica de Borges, que él está devorando, y que precisamente Quiñones ha teatralizado ya en 3 piezas de horror, de las que nos hablará esta tarde Marina. En el año 60 él había compuesto esa obra de teatro y se representará en el 61. Aquí habla especialmente de la fertilidad del cuento, fijaros, en Norteamérica, ¿no? No es extraño por eso que la siguiente colección sean Joyas del Cuento Norteamericano, que es del año 68. Aquí preciso que tiene una fe de rata, ¿no? Porque sale la portadilla con el año 58. En el libro de la que aparece en la Fundación, Quiñones lo corrige, ¿no? Y pone 6, ¿no? Porque él lo corregía todo, ¿no? Pero también salió con un error de rata, o con una rata en cuanto a la fecha, ¿no? ¿Qué incluye esta colección? Bueno, cuentos desde finales del siglo XVIII, porque incluye a Washington Irving, al siglo XX. Irving, Hawthorne, Twain, Poe, algún más olvidado, por ejemplo, Francis Burt, Los expulsados de Poker Flat, que por ejemplo Carlos Fuentes lo subraya en una antología que se preparó no hace demasiado, ¿no? de Richard Ford, lo subraya como un cuento importantísimo para el nacimiento del género en Norteamérica, o Henry, Beers, Faulkner, Papa Hemingway, ¿no? Que siempre va a estar ahí, Saroyan, Steinbeck, Bradbury, hasta Bradbury, ¿no? Desde lo más antiguo hasta lo más reciente, ¿no? Que sería Bradbury. Aquí vuelve a definir el cuento de una manera muy escueta, que es una narración que es breve, ¿no? Y subraya la importancia del género en Estados Unidos, y él lo achaca a 2 cosas: a las revistas, obviamente, ¿no? A la importancia que tienen las publicaciones en Estados Unidos, las publicaciones periódicas que acogieron de una manera muy fervorosa al género, y él dice también, dice que
la velocidad, la habilidad y el sentido resolutivo en corto tan característicos de América. Aquí está Randall y quizás lo pueda subrayar, ¿no? La última antología que preparó para selecciones fue Los relatos más bellos del mundo. Este es un libro magno, muy grande, ¿no? Mide 22 por 26 centímetros. Tiene un prólogo de Pedro Laín Entralgo, que es muy curioso de leer, donde Laín Entralgo dice que la misión del cuento es la evasión y la autorrealización. Y una cosa muy simpática, me parece que interesante, ¿no?, para los que nos gusta el cuento, que dice que lo más importante de un cuento es la sensación de inminente finitud, dice él, ¿no? Y reproduzco sus palabras así un poco añejas, dice: este poder contar con la terminación de una cosa, este poder no vivir ad calendas graecas, ¿no? Me hace mucha gracia. Pero el prólogo está posado sobre la antología como el aceite sobre el agua, porque no dice nada del antólogo, de Fernando Quiñones, ni Fernando Quiñones el pobre aparece en ningún sitio de los títulos de crédito. Sabemos fehacientemente que él hizo esa antología, solo al final emerge un fantasma autor de esta antología, ¿no?, que agradece, por ejemplo, entre otros a Leonor Acevedo, ¿no?, agradece a la gente que le ha ayudado a fabricar la antología. Esta antología está dividida por temas, tiene 52 cuentos y lo divide, como ocurre en otros repertorios cuentísticos o relatísticos, en amor, investigación y delincuencia, fantasía, tierras exóticas, suspense y terror, historias y leyendas del pasado, relatos de guerra, humor y niños, relatos de mar y llega el futuro. Sería la última selección, la última parte, ¿no? Excepto Boccaccio, Cervantes, Li Fuyen, que fue un escritor chino de la dinastía Tang, Quiñones era un lector voraz, es decir, leía lo divino y lo humano, y uno se da cuenta mirando estas antologías. Me contaba Juan Bonilla que él descubrió precisamente a Fernando Quiñones, primero en el instituto y luego leyendo las antologías del Riader, ¿no?, porque le descubrió un abanico de posibilidades de relatos que le pareció un regalo, ¿no? Fue un lector voraz, eso se descubre, ¿no?, aquí, ¿no? Excepto esos textos añejos, todos los demás relatos pertenecen al siglo XIX, empezando finales del XVIII por Irving, y al siglo XX, ¿no? Hay rarezas, por ejemplo, un cuento de un escritor prácticamente olvidado hoy, que se llama Frank Roberts, del que no he podido apenas seguir la pista. Creo que fue hijo de un pastor presbiteriano de Australia y que en el año 64 dio un pelotazo con un relato que se llamaba It Could Be You, y que no es el que él incluye en la antología, ¿no?, que It Could Be You era una especie de crítica visionaria de los reality shows, pero de ese autor ya después se le ha perdido totalmente la pista, de manera que Quiñones estaba muy al día de lo que se iba publicando en su momento. Bueno, las antologías que publicó para Jorge Álvarez, no sé cómo voy de tiempo. Bien, vale. Tiene 10 minutos. Vale. Las antologías que publicó para Jorge Álvarez fueron dos. Crónicas de España, esta es la portada original, esta es el libro que se guarda en la Fundación Fernando Quiñones, que le puso otra portada de piel, del año 66, ¿no? Decir, no es una antología de relatos, no lo es decir, incluye relatos, pero no solamente relatos, ¿no? Son 10 textos de Jesús Fernández Santos, del propio Quiñones, hablaré de eso, Sánchez Ferlosio, pero por ejemplo, incluye la muerte de Florita de Tiempo de Silencio, o un capítulo de Las ratas, o un capítulo del Río que nos lleva, de San Pedro. Luego no es una antología de relatos. ¿Por qué? Porque lo que Fernando Quiñones quería era dar una visión de España, crónica de España, y le pareció que eso era lo más interesante, ¿no?, espigar aquí y allá. Y es interesantísimo el prólogo porque, ¿cuál es el criterio? Fijaros que dice él. Los criterios es elegir a los niños de la guerra. Son los autores de las crónicas de España. Dice, tenían 5, 9, 11, 15 años cuando los obuses abrían las entrañas rojas de la tierra, descabezaban los almendros y ponían luto sobre el luto de las madres españolas.
Es interesante porque él se incluye en esta antología y quizás sea la proclama generacional más significativa. Más que el 50, que es así, se siente niño de la guerra. Y se incluye con un relato que es La honra, también muy interesante, porque es la primera vez, es del año 66, que él utiliza el famoso monodiálogo con un personaje que está mudo de carácter popular. Esa forma que luego explotará en los 70 y los 80, legionaria, ¿no? Ya está en este relato primerizo del año 66, que luego reeditará en el Sexteto de Amor Ibérico, ¿no? Y es muy curioso mirar, no lo voy a hacer aquí porque no hay tiempo, las versiones de la que publica la antología y la que publica pocos años después, porque ahí se suelta, ¿no? Dice cosas en lugar, por ejemplo, de anteayer, que dicen las crónicas, de antier, dice en el Sexteto, ¿no? Él se suelta, ¿no?, en el lenguaje y pretende ser mucho más natural. Para la misma editorial, Jorge Álvarez publicó junto a Nadia Consolani, preparó las Crónicas de Italia. Nadia traducía la mayoría de los textos, algunos se publican por primera vez en español, y lo mismo que ocurre con las Crónicas de España, esto pretende ser una imagen de Italia. Una colección de también, aquí hay más relatos, pero también hay apuntes, ¿no?, por ejemplo, del viaje a Ischia de Truman Capote, y él dice que quiere dar una imagen, algo así. Bueno, en realidad habla del texto de Heine, del autor alemán, que junto con Truman Capote es el único que no es italiano, ¿no?, porque entre los italianos, si quieren, pues están, por ejemplo, Uberto Paolo Quintabele, Mastronardi, Pavese, Curzio Malaparte, en fin. Hablando del texto de Heine, dice: da una imagen algo así como de una Italia sin paparazzi, pero ya con toda una carga, una galería humana bastante dolcevitesca. Esa es la imagen que da el libro, ¿no?, una Italia un poco a lo Fellini y también pasoliniana. Eso no lo dice él, pero lo digo yo, ¿no?, porque hay algún cuento, como por ejemplo la chaqueta de cuero, que es una imagen realmente que podríamos asociar a Pasolini más que a Fellini. Por último, estas son otros de los textos de la colección de las crónicas. En Crónicas de la Violencia publica también ¿cómo se llama?, lo de Navalcarnero, las viñas de Navalcarnero, ¿no? Esta es una antología, es una colección que dirigía para Jorge Álvarez Julia Constenla, que fue la directora de esa serie de las crónicas, muy contemporáneas, no muy contemporáneas, me refiero a los años 60. La última colección que publica Quiñones la publica en Sílex, y subrayo esta colección, que antes de ayer tuve el libro en mis manos, porque esta colección está mal citada en todos los repertorios bibliográficos, lo que impide su hallazgo en la Biblioteca Nacional. En todos los repertorios se ha citado siempre como Tres maestros del siglo XIX. Ese título no está en ningún sitio, ni en portada, ni en portadilla, en ningún sitio. De manera que, indagando, logré encontrar el libro antes de ayer, y el libro estaba en la librería Raimundo, para que vean. Aquí, en la plaza de San Francisco. ¿Por qué no se encontraba? Porque estaba mal catalogado, es decir, porque eso hace morir a un libro. Cuando se busca, justamente, pues está en la Biblioteca Nacional, evidentemente, ¿no? Esta antología recoge lo que el mismo Quiñones llama novelas cortas, es decir, él no la llama... menos mal que me pude leer el prólogo antes de ayer, porque no lo había podido consultar, y él la llama Tres novelas cortas, Bola de Sebo, Bartleby. Claro, Quiñones ya es un escritor que tiene su obra hecha, ¿no?, y va también a tiro hecho. Son obras que el tiempo ha considerado clásicas, ¿no?, y es lo que pretendía esa colección de Sílex Literatura. Para terminar, aunque he ido un poco rápido, quería sacar algunas pequeñas conclusiones, ¿no?, de esto. Quiñones antologa 118 textos. ¿De dónde? De Europa, muchísimos países, ¿no? Es que está todo el mapa, ¿no?, sobre todo en el gran libro, ¿no?, Los mejores relatos del mundo, ¿no?, que es un libro grandísimo, lleno de ilustraciones, que no lo he dicho antes, incluso está Mingote, y con collage. Es un libro muy bonito que también logré conseguir a través de librerías de viejo, porque no estaba, había desaparecido de la fundación y era bastante inencontrable, ¿no? Un libro muy bonito.
de Europa, Estados Unidos, Hispanoamérica, Japón, China, Australia, la India. Los más representados, España, obviamente, Italia, obviamente, porque le dedica las crónicas de Italia, y por Nadia Consolani, su esposa, y Estados Unidos, que ya he dicho que para él era una especie de, bueno, el lugar donde había que mirarse para también aprender del cuento. Los autores que se repiten, Cervantes, con novelas cortas, novelas al estilo italiano, ¿no? Porque no son cuentos exactamente los que incluye, Becker, Clarín, Maupassant, que repite siempre Bola de Sebo, Chekhov, Poe, Irving, O. Henry, Faulkner, Wilde, Twain, Hemingway, que repite Las nieves del Kilimanjaro, Bradbury, que repite Hora Cero. Llama la atención que solamente haya un cuento de Borges, El milagro secreto, con todo lo que lo admiraba, solamente un cuento. Luego incluye un poema en las crónicas, en otras antologías, ¿no? En la Último rumbo de la poesía, digo, Latinoamérica viva, ahí. Y también llama la atención que haya muy pocos escritores hispanoamericanos, solamente hay 7. Predominan los autores del siglo XIX y el siglo XX, obviamente, ¿no? Remarco que la antología le coge a Quiñones en un momento de inflexión, en un momento en que él va a dejar también la redacción del Riader. Esta lectura de las antologías subraya su voracidad lectora y subraya que en esa época él no define claramente cuento y relato, él tiene una mezcolanza terminológica, todavía no se ha inclinado especialmente por el relato. Su definición simplemente como una narración que es breve, aunque sí el más completo y el más bello de los géneros literarios. Y más difícil es pergeñar influencias, es difícil, ¿no? Es decir, cómo influyeron estas lecturas en su propia obra cuentística. Por una parte, y siendo muy atrevida, yo diría que los cuentos populares que incluye, que hay, y que los hay en su biblioteca, hombre, por ese gracejo que tienen los cuentos populares, nos hace inevitablemente también acordarnos, ¿no? de esa beta quiñoniana tan significativa, ¿no? Por otra parte, si las antologías desde el principio acogen las dos grandes tendencias de lo realista y lo fantástico, eso también se ve en Quiñones, ¿no? Porque desde Muerte de un semidios, desde su primer libro de relatos, 5 historias del vino, ya está un cuento de carácter fantástico, ¿no? ¿Qué habría? Yo creo que esta lectura y que todas estas antologías le ofreció a Quiñones un muestrario muy amplio, ¿no? de lo divino y del humano, ¿no? Y de posibilidades narrativas muy generosas. Siendo muy atrevidos, podríamos ver en Viento en Toscana, de Malaparte, algo de ese viento de levante que va a estar siempre en Fernando, o en el título Viento Sur. Un relato como El bote, de Stephen Crane, a mí me recuerda a Un monstruo de 1000 pesetas y a todos los relatos que tiene sobre dónde está el mar. Es inevitable, ¿no? Quizás esos puentes existan, no lo puedo afirmar. Lo humano, ¿no? Lo humano de un relato tan raro y tan poco antologado hoy como el de Alexander Kuprin, Un sumario, o los de Chekhov, o Los expulsados de Poker Flat, están en esa humanidad y esa complejidad de las relaciones humanas de Quiñones. Algo más atrevido por mi parte, el monodiálogo de la honra. Evidentemente ahí está la picaresca que él lee y que asoma. Por supuesto no son monodiálogos al estilo quiñonero, ¿no? Pero está esa voz del pícaro en primera persona. Ya estoy acabando, sí. Y incluso un cuento como el de Tagore sí tiene un monodiálogo, y está en una de las antologías. Bueno, también me pregunto si realmente aquí Quiñones adquirió una manía, la de antologar con su propia obra, ¿no? Recortar, recomponer de nuevo, que él siempre hizo con su obra. Me pregunto, y ya casi acabo, si el título de las crónicas de su poesía, ¿no? La serie de las crónicas que comienza con las crónicas de Mar y Tierra, que es del 68, ¿acaso no se vio influenciada también por ese mundo de las crónicas que él estaba preparando en las antologías? Ya la había hecho para Jorge Álvarez, ¿no?
Y me interesa también, y con esto termino prácticamente, que él se subraya a sí mismo, siendo un autor periférico de la generación del 50, que se proclame como de la generación clara de los niños de la guerra. Y desde luego esto demuestra que la labor de antólogo que ejerció Fernando Quiñones, ¿no? Él estuvo muy implicado en la cultura, en los movimientos culturales bullentes de los años 60, y yo creo que contribuyó modestamente a divulgar lecturas y a modernizar la cultura de la España del tardofranquismo. Y con esto termino.